1888. En un rincón del mundo, una nación al borde del colapso se preparaba para probar lo imposible. Un arma silenciosa, eléctrica, capaz de atacar desde las profundidades del océano sin ser vista ni oída. Un invento que pudo haber cambiado el curso de la historia naval para siempre, pero que fue enterrado antes de nacer. Esta es la historia del submarino Peral, el arma definitiva que el mundo no estaba preparado para aceptar y que España abandonó en el momento más inoportuno. Nuestro protagonista se llama Isaac Peral. No era un simple inventor. Era un oficial de la Armada Española, un científico, un físico, un matemático, un verdadero genio obsesionado con una idea revolucionaria: crear un submarino real y funcional, décadas antes que cualquier otra potencia mundial. Imaginen el contexto. A finales del siglo XIX, las armadas del mundo todavía confiaban en grandes acorazados, en el poder del cañón y en la supremacía en la superficie. Los intentos de crear naves sumergibles eran torpes, peligrosos y poco más que curiosidades mecánicas. La mayoría funcionaban a vapor, lo que los hacía ruidosos, lentos y dejaban una estela de humo que los delataba al instante. Pero Peral tenía una visión completamente diferente. Mientras otros apenas experimentaban con cascos metálicos y propulsión manual, él imaginó un submarino totalmente eléctrico, silencioso, preciso, capaz de lanzar torpedos sin necesidad de emerger. Una visión que estaba literalmente 30 años adelantada a su tiempo. Su diseño no era una simple mejora de lo existente, era un salto cuántico hacia el futuro de la guerra naval. La Armada Española, en plena crisis tras la pérdida de su imperio, vio en el proyecto de Peral un rayo de esperanza. En un momento de debilidad, una innovación tecnológica radical podía ser la única forma de nivelar el campo de juego contra potencias mucho más ricas y poderosas. Así que, con un presupuesto limitado y el escepticismo de muchos, le dieron luz verde. En 1888, después de años de cálculos, diseños y construcción, el prototipo estuvo listo en el arsenal de Cádiz, bautizado como el submarino Peral. No se parecía a nada que el mundo hubiera visto antes. 22 metros de acero puro con forma de uso, diseñado para la hidrodinámica. No llevaba calderas de vapor, sino un conjunto de baterías eléctricas de 630 celdas, que alimentaban 2 motores eléctricos para la propulsión y otros sistemas auxiliares. Esto le permitía navegar en completo silencio bajo el agua, una ventaja táctica impensable para la época. Pero las innovaciones no se detenían ahí. Estaba equipado con un periscopio primitivo, que Peral llamó tubo óptico, permitiendo observar la superficie sin exponer el casco. Tenía timones horizontales para controlar la profundidad con una precisión milimétrica, algo que los submarinos posteriores tardarían años en perfeccionar. Y lo más revolucionario de todo, un sistema de lanzamiento de torpedos interno y subacuático. Hasta ese momento, los torpedos se lanzaban desde buques de superficie. La idea de un disparo sigiloso desde las profundidades era pura ciencia ficción. Llegó el día de las pruebas oficiales. La expectación era máxima. Altos mandos de la Marina, políticos e ingenieros se congregaron para presenciar lo que muchos consideraban una locura. El Peral se deslizó suavemente hacia el agua, las escotillas se cerraron, y entonces, sin el estruendo del vapor ni la nube de humo, el submarino simplemente desapareció bajo la superficie. Las pruebas fueron un éxito rotundo, superando todas las expectativas. Se sumergía con una precisión asombrosa, navegaba bajo el agua sin emitir apenas ruido, volviéndose indetectable para los hidrófonos de la época. Mantenía la profundidad de forma estable y respondía a los controles a la perfección. Pero la prueba de fuego, la que lo cambiaría todo, fue el ataque simulado. El submarino navegó sumergido durante más de 1 hora, recorriendo varios kilómetros hasta alcanzar el punto designado. Localizó su objetivo, un buque anclado que servía como blanco. Sin emerger, sin hacer el más mínimo ruido que delatara su posición, apuntó y disparó un torpedo real. El proyectil salió disparado desde el tubo de proa y avanzó certero bajo el agua, impactando de lleno en el blanco. La demostración fue inequívoca. Isaac Peral había creado el primer submarino militar moderno de la historia, un depredador perfecto. La noticia del éxito debería haber sido un motivo de celebración nacional. España tenía en sus manos un arma que podía redefinir el poder naval. Un submarino eléctrico y torpedero en 1888. Era el equivalente a tener un caza furtivo en los años 60. Con una flota de estos submarinos, España podría haber defendido sus costas y sus últimas colonias contra cualquier armada del mundo, sin importar su tamaño. Sin embargo, lo que sucedió a continuación
Es uno de los episodios más desconcertantes y trágicos de la historia militar española. En lugar de recibir elogios y financiación, el proyecto de Peral comenzó a encontrar una resistencia feroz, y no venía del extranjero, sino desde dentro de su propia armada. Dentro de los círculos de poder de la Marina, surgieron voces en contra. Algunos oficiales de la vieja escuela, acostumbrados a los grandes acorazados y a las batallas en superficie, veían al submarino como un arma cobarde y poco honorable, una amenaza a la tradición y a la forma en que siempre se había hecho la guerra. Otros, con intereses más terrenales, lo veían como una amenaza a sus presupuestos. Construir una flota de submarinos significaría desviar fondos de los costosos programas de acorazados y cruceros, donde muchos tenían sus carreras y fortunas invertidas. Era una amenaza directa a las jerarquías establecidas y a la estructura de poder de la Armada AN, y no solo en España. Las potencias extranjeras, especialmente Gran Bretaña y Francia, vigilaban cada avance del proyecto Peral con enorme preocupación. Sus espías habían informado sobre las increíbles capacidades del submarino, un arma silenciosa, capaz de hundir los barcos más poderosos sin ser detectada. Era una pesadilla estratégica. Un submarino español funcional ponía en jaque la supremacía naval británica, el famoso Rule Britannia. El equilibrio de poder mundial estaba en riesgo. Así comenzaron las presiones, tanto internas como externas. Empezaron a circular informes técnicos negativos, llenos de medias verdades y excusas burocráticas. Se cuestionaba la autonomía de las baterías, la seguridad del sistema eléctrico, la velocidad en superficie. Cualquier pequeño detalle era magnificado para presentarlo como un fallo insalvable. Se argumentaba que el submarino era demasiado complejo, poco fiable o inútil para la guerra real. El proyecto pasó de ser considerado el futuro de la Marina a ser etiquetado como un experimento costoso y sin utilidad práctica. Peral, un hombre de ciencia y de honor, se defendió con datos y con los resultados irrefutables de las pruebas. Demostró una y otra vez que su submarino cumplía con todo lo prometido. Pero no estaba luchando contra problemas técnicos. Estaba luchando contra la burocracia, la envidia y los intereses creados. La campaña de desprestigio fue implacable. Se le negó el acceso a su propio submarino para realizar mejoras y se le sometió a un acoso administrativo constante. Finalmente, en 1890, a pesar de todas las pruebas exitosas y de las demostraciones prácticas, el Consejo Superior de la Armada emitió su veredicto final. Declararon que el submarino Peral era inviable para el servicio militar y recomendaron abandonar el proyecto. El gobierno, debilitado y presionado, acató la decisión. El submarino más avanzado del mundo fue desarmado y arrinconado en un muelle, condenado al olvido. Isaac Peral, desilusionado y derrotado, pidió la baja de la Armada y murió pocos años después, sin ver jamás su visión hecha realidad. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más irónica. Apenas una década después, a principios del siglo XX, las principales potencias navales del mundo comenzaron a construir sus propias flotas de submarinos. ¿Y cómo eran esos submarinos? Eran eléctricos para la propulsión subacuática, usaban baterías, periscopios y lanzaban torpedos desde tubos internos. Eran, en esencia, copias mejoradas del concepto que Isaac Peral había materializado 10 años antes. En la Primera Guerra Mundial, los U-Boot alemanes, que seguían los mismos principios básicos, aterrorizaron a la flota aliada en el Atlántico, demostrando el poder devastador del arma submarina. En la Segunda Guerra Mundial, los submarinos se convirtieron en armas absolutamente decisivas en todos los teatros de operaciones. El mundo entero adoptó la visión de Isaac Peral, pero España, la nación que lo había inventado, ya no formaba parte de esa carrera. Se había quedado atrás, observando desde la barrera cómo otros perfeccionaban y utilizaban el arma que ella misma había despreciado. Hoy, el submarino Peral original se conserva en un museo en Cartagena. Es una reliquia imponente, un recordatorio silencioso y melancólico de lo que pudo haber sido. Al mirarlo, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué pasó realmente? ¿Fue simplemente un error de juicio monumental? ¿Una conspiración orquestada por intereses internos y potencias extranjeras? ¿O fue simplemente el miedo al cambio, el miedo a una tecnología tan disruptiva que amenazaba con volver obsoleto todo lo conocido? La verdad, probablemente sea una mezcla de todo ello. Lo cierto es que España tuvo el primer submarino militar funcional de la historia, un arma que le habría dado una ventaja estratégica incalculable, y lo enterró. La historia del submarino Peral no es realmente una historia de fracaso tecnológico. Al contrario, es una historia de una visión brillante, de un talento extraordinario y de un invento que llegó demasiado pronto
a un mundo que todavía no estaba preparado para aceptarlo, es el mayor misterio militar español olvidado. Una lección sobre cómo la envidia y la burocracia pueden destruir el genio y cambiar el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!